¿Para qué sirven las pruebas de hipótesis? Como nos recalca aquí en el libro, las pruebas de hipótesis nos sirven para tomar decisiones en base a valores numéricos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es bastante didáctico, que dice, si una compañía farmacéutica fermenta un tanque de antibióticos, se puede, se puede usar, se pueden usar mientras del tanque para estimar la potencia media para todo el antibiótico del tanque. En contraste, supongamos que la compañía no se interesa en la potencia media exacta del antibiótico, sino solo en satisfacer los estándares de potencia mínimo del gobierno. Entonces, la compañía puede utilizar muestras del tanque para decidir entre estas dos posibilidades. La potencia media con mu no excede la potencia mínima permisible. La potencia mu excede la potencia mínima permisible. Ya, ¿vieron? Con este ejemplo, entonces vemos que la prueba de hipótesis nos sirve para la toma de decisiones en base a un enunciado en un enunciado de un ejercicio. Planteamos ahí posibles soluciones, en la cual nosotros debemos tomarlas dependiendo de los valores numéricos que calculemos. Como una prueba de hipótesis es similar al proceso de un tribunal. Esto también era un ejemplo bastante didáctico, que dice, al procesar una persona por robo, el tribunal debe decidir entre inocencia y culpabilidad. Cuando el juicio inicia, se supone que la persona acusada es inocente. La fiscalía recalca y presenta toda evidencia disponible en un intento para contradecir la hipótesis de inocencia y, por tanto, obtener una condena. Si hay evidencia suficiente contra la inocencia, el tribunal rechaza la hipótesis de inocencia y declara culpable al demandado. Si la fiscalía no presenta suficiente evidencia para demostrar que el demandado es culpable, el tribunal lo hallará no culpable. Entonces, este es otro ejercicio práctico de la aplicabilidad de las pruebas de hipótesis. Como pueden ver, aquí se usa para una toma de decisiones, decidir si una persona es inocente o culpable. Entonces, esa viene siendo mi pregunta o lo que yo quiero responder. ¿Esta persona es inocente o es culpable? Para ello dice que recalca toda la información que viene en nuestro caso vendría siendo para lo que viene siendo el valor de la media, el valor de la varianza, la desviación estándar, entre todos. Una vez que opera toda esa información, decide un punto de inflexión o un valor crítico que se le conoce, y dependiendo de un valor calculado, vemos si se rechaza la hipótesis alternativa o si se rechaza la hipótesis nula. En sí, eso nos está explicando con este ejercicio de acá. ¿Ya? Entonces, proseguimos acá con los elementos que tienen estas pruebas de hipótesis, que son los siguientes. La hipótesis nula posee una hipótesis nula que se denota con H sub 0, una hipótesis alternativa que se denota con H sub A, o también en otros textos también se le denota como H sub 1. El estadístico de prueba, que viene asociado al tipo de datos que nos proporcione el enunciado. Entre los estadísticos de prueba tenemos la distribución Z, distribución normal, una distribución binomial, un t-de-Student, la distribución Fisher, un chi cuadrado. Ese tipo de distribuciones se emplean dependiendo de la información que nos proporciona el ejercicio. Y por último tenemos un valor P asociado a estas pruebas de hipótesis. También tenemos una zona de rechazo, como les decía, dependiendo, tenemos un valor crítico, digamos 10, y si y yo tengo un valor calculado que es 5, entonces dependiendo si mi zona de rechazo está a la izquierda o a la derecha. Si mi zona de rechazo está a la derecha, entonces yo acepto la hipótesis nula. Pero en caso contrario, mi zona de rechazo está a la izquierda, entonces yo no rechazo la hipótesis nula, y tomo la hipótesis alternativa.
¿ya? Entonces, para eso tenemos también una serie de ejercicios acá, los cuales se explica de una manera más didáctica. ¿Qué dice? Se desea demostrar que el promedio del salario por hora de carpinteros en el estado de Cali, California, es diferente de 19, que es el promedio nacional. Esta es la hipótesis alternativa. Esta es la hipótesis alternativa escrita como H sub A, dice que es diferente. Aquí, como tenemos aquí diferente, entonces ponemos aquí. Nuestra hipótesis alternativa es mu diferente de 19. Y la otra hipótesis que vendría siendo la hipótesis nula, viene siendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo contrario de diferente? Que es igual. Cabe mencionar también que en algunos, es más, este libro más adelante ya ocupa como la hipótesis alternativa, le pone en segundo lugar y le define en primer lugar lo que viene siendo la hipótesis nula, que es H sub 0. Ya, eso también. Solo que aquí en este ejemplo le está haciendo al revés, pero prácticamente es es el mismo concepto. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo distinto, donde aquí, como vieron, era diferente. Aquí voy a tener una desigualdad. ¿Qué dice en este ejemplo? Un proceso de fresado produce en un promedio de 3% de piezas defectuosas. Entonces vamos a señalar las partes del enunciado que nos sirven para decidir crear lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Usted está interesado en demostrar que un simple ajuste en la máquina reducirá un P, que es la proporción de piezas defectuosas producidas en el proceso de fresado. Ya. Entonces, aquí nos está diciendo, un proceso de fresado produce en promedio de 3% piezas defectuosas. Entonces, ese es mi dato. Y aquí dice que si yo ajusto, o sea, si yo a las máquinas les doy una actualización o como dice aquí, les ajusto, les doy una configuración distinta, entonces aquí me pregunta, si yo al darle esa configuración, yo voy a tener menos piezas defectuosas, esa vendría siendo la hipótesis alternativa, como dice. Cuando yo haga los ajustes, ese 3% va a disminuir, esa es mi hipótesis alternativa. Caso contrario, si yo hago esos mismos ajustes y voy a tener el mismo 3% de falla, entonces esa vendría siendo mi hipótesis nula, ¿ya? Entonces, ya. Estos ejercicios están diseñados para que ustedes entiendan cómo se debe plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después se va a realizar un ejercicio que implemente todos estos conceptos para que quede de forma más clara cómo se aplica todo esto. Ya. Y en sí, también tenemos que mencionar lo que es el estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? Como les dije, esto va asociado a un tipo de, a un tipo de tabla, de las cuales puede ser la Z o distribución normal, la T de Student, la Chi cuadrado, la de Fisher. ¿Y qué nos da este tipo de tablas? Como pueden ver acá tengo unos ejemplos. Aquí está una tabla asociada a la distribución. Nos da un valor. Como pueden ver, aquí está el valor 9.01, 3.79, este valor, el cual desde ahora le vamos a conocer como punto crítico o valor crítico, el cual nos va a servir para para decidir la zona de rechazo, si la zona de rechazo se encuentra a la izquierda o a la derecha, entre, entre otros. Ya, para eso sirve lo que viene siendo el estadístico de prueba y como aquí dice, es un solo número calculado a partir de los datos muestrales. Y un valor P que es en sí una probabilidad calculada usando el estadístico de prueba. Y entonces, dependiendo del valor que nos dé aquí, nosotros calculamos un valor P para cada valor que nosotros calculemos de acá.
Eso en sí. Bajémoslo acá abajo. Ya. Ahora, ¿cómo? Y ahorita explicamos lo que viene siendo el valor crítico, pero aparte del valor crítico, siempre es necesario tener un valor calculado, porque el valor crítico nos establece los límites que nosotros debemos tomar en cuenta para rechazar o no rechazar una hipótesis. Pero y hay el valor calculado es el que en sí nos da la respuesta de donde caiga ese valor calculado, depende si rechazamos o no rechazamos dicha hipótesis. Y para eso, primero es necesario saber lo que viene siendo el SE, como se vio en la clase anterior, que no es el que se refiere al error, y cómo se calcula. Con S, que es la desviación estándar de la muestra, sobre la raíz cuadrada del número de elementos. Para este enunciado de aquí, nos da una media de 20 con una desviación estándar de 2. Entonces aquí ya nos está dando 20, que es, que es la media muestral. Y el número de elementos y el número de elementos también es necesario, es que nos está dando más acá arriba. Acá. Aquí está. El promedio de salario por hora para una muestra aleatoria de 100 carpinteros. Entonces, 100 carpinteros es mi número de elementos. Podría darse un buen estadístico de prueba para verificar. Aquí, como vemos, si el promedio de que ganaban era igual a, como decía en el primer ejemplo, si el promedio era igual a 19 o si ganaban algo distinto de 19. Entonces, esa es mi media muestral. Pues con esto ya calculamos el error y esta es la fórmula principal que deben anotarle en algún lugar, que es la Z, en la cual sirve para determinar el valor calculado. Siempre se va a cumplir esto, que es la media muestral menos la media poblacional dividido para la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que en sí esto es SE, que viene siendo el error. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Como media muestral tenemos 20, como el valor poblacional tenemos 19, y todo esto le dividimos para el error y nos da 5. Entonces ese es mi valor calculado o Z calculado, como se le conoce. Ya. Entonces, y el valor P no es más que la probabilidad observada de un estadístico de prueba tanto a más extremo que el valor observado si en realidad es verdadero. Esto nos está diciendo que si el valor si el valor P está más apegado a los extremos, entonces es más, es un valor verdadero. Y se lo denota con la siguiente fórmula. Entonces aquí tenemos el valor P es igual a la probabilidad de un Z mayor a la muestra, al, al valor calculado, más una probabilidad Z menor a menos el valor calculado, pero en negativo. Tomen en cuenta que para todos este tipo de ejercicios se ocupa una distribución normal y la característica de distribución normal es que empieza desde menos infinito hasta más infinito. Por eso, puede tomar valores negativos. Y en sí, al sumar estas dos probabilidades, lo que nos debe dar es un valor proporcional a 0, porque aquí estoy restando lo mismo que acá. Y ahora, algo que faltó mencionar en cuanto a los ejercicios. Como en el primer ejercicio mencionaba que los salarios, si dos salarios si los salarios van a ser iguales o distintos. Entonces, cuando
¿cómo ustedes definen porque esto es una campana de Gauss, pero cómo saben si es una prueba de hipótesis de una cola o de dos colas? Eso se lo define con la segunda hipótesis, que en este caso vendría siendo la hipótesis nula. Tenemos como hipótesis alternativa, teníamos que un nu era igual a 19. Y como hipótesis nula teníamos que nu era diferente de 19. Entonces, ese diferente, siempre que les dé igual o diferente la hipótesis, en la segunda hipótesis, que viene siendo la hipótesis nula, entonces ustedes ya definen esto como una prueba, como una de dos colas. Caso contrario, como en el ejercicio anterior. Vamos, subamos un poco. Acá, bien. Esto se refiere. Cuando en la segunda, aquí tienen la planteada. Y la segunda, como tiene aquí una igualdad, entonces es una prueba de dos colas. A diferencia de, a diferencia de que si tiene una desigualdad, entonces es una prueba de una sola cola. Entonces ya saben, cuando tiene igual es de dos colas. Cuando tiene un menor igual, mayor igual, es de una sola cola. Y esto nos indica, y la dirección de la desigualdad nos indica hacia dónde va dirigida la cola, que en este caso sería a la izquierda. ¿No? Aquí está para el primer ejemplo, la campana de Gauss posee dos colas, entonces en sí, entonces lo que viene siendo la parte de acá mejor ejemplifiquemos esto con acá. Hagamos un pequeño gráfico para que esto quede más claro. Ya. Entonces esto es una prueba de dos colas. Ya. Entonces aquí está mi distribución. Ya. Aquí va a estar ubicada, como en el primer caso era una igualdad, entonces aquí está ubicada mis dos colas. Y esta es mi zona, estas vendrían siendo mis zonas de rechazo. Las dos de acá. Estas son rechazo. Rechazo, rechazo. Ya. Y todo lo que está aquí adentro es no rechazo. Ya. Todo. Toda esta parte de aquí es no rechazo. Y entonces ustedes tenían un Z calculado que no se le hacía con las fórmulas, con las tablas, sino se le encontraba se le encontraba con la fórmula que se estableció anteriormente. Esto, con esta fórmula, que vendría siendo lo que les explicaba, que es el Z calculado. Entonces esto nos da un valor de 5. Entonces, si mis extremos, digamos, supongamos que mis extremos son 6 menos 6 menos 6. Y como mi Z calculada dio 5, entonces más o menos sería por aquí. 5. Entonces, ¿yo en qué concluyo? Que no rechazo la hipótesis nula.
Pero a diferencia, si es que, digamos, al calcular la Z me dio un 8, entonces más o menos el valor estaría por aquí, el 8. O pudo darme un menos 8 también. Ya. ¿Y qué hago cuando cae acá? Yo rechazo mi hipótesis nula y tomo mi hipótesis alternativa como solución. Entonces, eso en sí se refiere a esta parte de acá. ¿Ya? Y tenemos en el otro ejemplo que teníamos el menos 3%, como nos está indicando, es una prueba de una sola cola a la izquierda, porque era menos 3%, entonces está señalando hacia dónde va la cola. Y cualquier valor que caiga en la en la región de rechazo, entonces ahí vamos a rechazar lo que viene siendo la hipótesis nula, y si cae acá en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula. Nunca pueden aceptar una hipótesis nula porque nunca podemos estar 100% seguro de los datos, por más que los calculemos, siempre va a haber una probabilidad de fallar. Por eso, no, ustedes no pueden decir, yo acepto la hipótesis nula. Siempre se refiere como rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. Pero ustedes no la pueden aceptar así. ¿Ya? Entonces, si el estadístico cae en la región, es lo que les explico, si el estadístico cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el estadístico cae en la región de aceptación, entonces la hipótesis nula se acepta. Y en sí es eso, lo que les explicaba de acá. Que si mi valor cae acá, entonces yo acepto yo no rechazo la hipótesis nula. Si mi valor puede caer acá o acá en los extremos, yo rechazo la hipótesis nula. A eso se refiere. ¿No? Vamos, ya. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos definir que, la, que es demasiado grande como estará demasiado, ¿a qué se refiere con demasiado grande? Como estará demasiadas desviaciones de estándar, pero que es demasiado. Una pregunta puede contestar usando el nivel de significancia alfa, la probabilidad de rechazo, la h sub 0 cuando h sub 0 es diferente. ¿A qué se refiere esto de demasiado grande? Y como pueden ver aquí, vienen asociados las desviaciones estándar. ¿Para qué nos sirven las desviaciones estándar? Como se explicaba en la clase anterior, la desviación estándar es una medida que se encuentra entre cada elemento. Por ejemplo, tenemos, supongamos que mis datos son así. Ya, entonces aquí está mi primer dato, mi segundo dato, mi tercer dato, cuarto, quinto. Ya. Estas son las desviaciones estándar, la distancia entre cada elemento. Ya. Esto viene siendo la desviación estándar. Una distancia en la que yo separo cada elemento. Ya. Recuerden que para calcular el error, como vimos en la fórmula Z, el error es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que n es el número de elementos que nos proporcionen el enunciado. Ya. Aquí tenemos ahora otro ejemplo para que quede más claro estos conceptos. Dice, en promedio semanal, la ganancia para trabajadores sociales de 670. Los hombres de la misma posición tienen ganancias semanales promedio más altas que de las mujeres. Esa es la hipótesis. Una muestra aleatoria de 40 trabajadores sociales mostró que la media entre todos es 725 con una desviación estándar de 102.
Y ahora, pruebe la hipótesis apropiada usando un alfa de 0.1, 0,01. Cuando ustedes les pueden dar en el enunciado directamente como alfa o también pueden decir que es un nivel de significancia. Ya. Recuerden, puede ser un alfa o nivel de significancia, las dos son sinónimos. ¿Y qué dice entonces aquí? Tenemos, primero ponemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Como hipótesis nula tenemos que todos ganan 670 sin importar el género. Perdón, tenemos 700, que es lo que ganan las mujeres. Y aquí como hipótesis alternativa tenemos que las mujeres, que la media muestral de las mujeres gana más de 670. Ya, como estamos usando datos poblacionales, siempre se va a utilizar el estadístico de prueba Z. Cuando usan el estadístico de prueba Z, ocupan la fórmula que ya se mencionó antes, que es la media muestral menos la media poblacional sobre el error. Y listo, una vez que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es llenar ya los datos. Tenemos aquí ya el dato de la media muestra que ya nos proporcionaba el ejercicio. Más acá arribita. Aquí está. Media muestral nos da el ejercicio. La desviación estándar también nos da el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es reemplazarlas en la fórmula. Y tenemos el valor Z calculado. Ya. Ahora, nos dice que es con un nivel de significancia o un alfa de 0,01. ¿Qué hago cuando nos da así un 0,01? Lo que tienen que hacer es buscarlos en las tablas de la distribución normal. Entonces, aquí se ubican en FZ y buscan cuánto era 0,01. Entonces, tienen que ver 0,01, 0,09, 0,04, 0,01, más o menos por aquí. Y ya, entonces aquí ubican. Siempre en F de Z ubican el alfa. Y este vendría siendo el punto crítico, menos 2,34. Entonces, así tienen que ustedes utilizar estas tablas de aquí. ¿Ya? Ya. Y aquí nos dice 2,33. Bueno, la tabla está, claro, las tablas difieren así en un decimal más o menos, pero como vieron es bastante cercano al valor que determinamos con la tabla. Entonces una vez que ya tenemos este vendría siendo el valor crítico, el Z, el Z calculado es el que determinamos acá, que es bien siendo 3,41. Lo que sigue es ya hacer el gráfico. Como tenemos una igualdad, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cuando era una igualdad, teníamos que hacer una muestra de 2 colas. Pero aquí hay que tomar en cuenta otro tema. Cuando es una prueba muestral de 2 colas, este alfa 0,0.01 lo dividimos para 2. Por eso tenemos aquí alfa medios es igual a 0,05, alfa medios es igual a 0,05. Tomen en cuenta eso. Ya. Entonces yo ya no voy a ocupar entonces alfa cuando sea igual a 0,01. Ahora voy a ocupar alfa cuando sea 0,005. Así que volvemos a las tablas y en cual tenemos que encontrar que este valor crítico de acá. Entonces regresamos a las tablas. Tenemos 0,005.
Ya, era 2,58, 0,05. Ya, como podemos ver, son todos estos valores de aquí. 0,05, 0,6. Claro que estos tienen unos, difieren en decimales, pero como tenemos varios, entonces cuando tengamos así varios elementos, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar el de la mitad, que viene siendo este 2,58. Y vemos que tiene un signo negativo. En caso de que sea una, tenemos que omitir ese signo negativo, porque en sí lo que necesitamos es el valor absoluto para poner aquí menos 2,58 acá y 2,58. Lo importante es saber ese valor, de ahí, independientemente del signo, porque así sea positivo o negativo, lo único que necesitamos saber es el valor para poderlos ubicar acá. Entonces ya ubicamos los límites, ya. El, el z calculado nos dio 3,41. Ya. Entonces 3,41 se ubica alrededor más o menos por acá, sería, porque está más a la derecha. Ya. Y como podemos ver, toda esta parte de acá es la zona de rechazo. Y todo esto de acá es la zona de no rechazo. Entonces, en este ejercicio podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula y tomamos la hipótesis alternativa como conclusión. ¿Ya? ¿Y qué nos decía la hipótesis alternativa? Con el valor, se va a estar en la prueba que en la región se rechaza. Concluimos que el promedio semanal de ganancias para trabajadores sociales del sexo masculino es más alto que el promedio para trabajadoras. La probabilidad que se tomó en una decisión incorrecta es del 0,01%. Un nivel de significancia del 0,01%. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a realizar este otro ejercicio de acá, que dice la producción diaria de una planta química local ha producido 880 toneladas en los últimos años. A la gerente del control de calidad le gusta saber si este promedio ha cambiado en meses recientes. Ella selecciona al azar 50 días de la base de datos computarizadas y calcula el promedio y la desviación estándar de las de estos 50 datos producidas como 871 toneladas y una desviación estándar de 21 toneladas respectivamente. Pruebe la hipótesis apropiada usando un nivel de significancia del 5%. Entonces aquí tengo mi hipótesis nula y alternativa. Hipótesis nula, aquí tomo el dato muestral, del dato poblacional, perdón. Aquí Aquí hago todo lo contrario, como mi hipótesis alternativa es todo lo contrario. Entonces aquí estoy diciendo que 880, que si se cumple esto, que el promedio es de 880 toneladas en los últimos años. Aquí es, y como hipótesis alternativa estoy diciendo que no se cumple lo de 880 toneladas. Ya. Para el estadístico de prueba que utilizo en este caso es el Z, y ya saben con su respectiva fórmula. Entonces aquí lo único que hago es reemplazar valores. La media ya nos había dado que de la muestra que habíamos tomado de 50 elementos, es 871, menos la muestra, la media poblacional, ¿ya? Todo eso le divido para la variance, la desviación estándar, que es 21, y todo eso para la raíz cuadrada del número de elementos que estoy analizando, que es 50, ¿ya? Entonces con esto tengo menos 3,03 es mi dato, mi Z calculado. ¿Ya? Entonces, asimismo, la región de rechazo, como les había mencionado antes, es una prueba primero de dos colas, porque aquí tenemos una desigualdad. Igualdad, desigualdad. Entonces, asimismo, el 0,
Aquí está el alfa 0,05, entonces le debería yo dividir para 2, que sería 0,025. Y tendría que ser lo mismo que antes. Ubicar el 0,025. Está aquí. Me da un menos 1,96 y construiría mi campana de Gauss. Entonces los límites serían menos 1,96. Aquí está. 1,96 negativo. 1,96 positivo. ¿Ya? Y el Z que yo calculé es menos 3,03. Entonces se ubica en la parte de acá. Más o menos por acá, menos 3,03. ¿Ya? Y como se ubica en estas zonas que son zonas de rechazo, entonces yo concluyo que sí existe una diferencia en porque no voy a voy a rechazar mi hipótesis nula. Entonces yo digo que si hay diferencia entre las muestras con esa cantidad de toneladas que especificaba el enunciado. O como tenemos aquí, aunque ha cambiado la probabilidad es bastante por ello. Esta razón seguro que la decisión es correcta. El valor Z cae en la regulación de rechazo, como vieron, como es menos 3,03. Está cayendo acá, está cayendo a la izquierda del valor crítico, por ende yo rechazo. Rechazo la hipótesis nula y tomo mi hipótesis alternativa como correcta. Ya. Aquí tenemos una breve descripción de lo que se ha visto hasta ahora. Que las pruebas de una cola son cuando yo tengo una desigualdad, o sea, un mayor, menor que, como pueden ver aquí, una población mayor que un dato, una población menor que un dato, y cuando son pruebas de dos colas. Cuando tengo aquí una desigualdad o un igual. Esta es una esta es una prueba muestral de dos colas, esto es de una cola, tanto puede ser a la izquierda o a la derecha. Ya saben, si está apuntando a la derecha, entonces le pongo acá a la derecha el punto crítico. Si está apuntando a la izquierda, le pongo acá a la izquierda el punto crítico. El estadístico de prueba para todo este tipo de ejercicios es el siguiente. Y ya, listo. Ahora, ¿cómo calcular el valor P? Ya. Primero, supongamos que tenemos un valor como tenemos acá arriba. No, sigamos acá el ejemplo. Previos, se toma el nivel P o nivel de significancia observado en un estadístico de prueba es el valor más pequeño del, del alfa para que el cual H sub 0 se pueda rechazar. Es el riesgo real de cometer un tipo de error 1 si H sub 0 se rechaza con base en el valor observado del estadístico de prueba. El valor P mide la fuerza de la evidencia contra H sub 0. Y como les especifique, se le calcula de la siguiente manera. Pongo aquí P entre la probabilidad de que Z mayor o igual acá el valor que yo calculé, ya, y resuelvo esto de aquí. Para resolver esto de aquí, lo que tengo que hacer es igual a 1 menos el Z. Cuando Z es 2,03, me da este resultado de acá. Para eso también se ocupa la otra tabla de distribución Z. Perdón, esta tabla. Ya. Y en esta tabla hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el enunciado de aquí? Cuando es mayor o igual a 2,03. Entonces tenemos que ubicar ese valor de ahí en las tablas y ver, y dependiendo, una vez que ubicamos este valor en la tabla,
nos debe dar, arrojar este resultado de aquí. Vamos a ver si es cierto. 2.03. Ya, entonces tenemos positivo. Positivo 2.03. 2. Ya, ¿estás bien? Entonces, con esta tabla ustedes determinan cualquiera. Aquí Z 2.03. Entonces, cuando el Z equivale a 2,03, entonces todo eso reemplazo por 0.979. ¿Ya? Bueno, aquí, como les decía, en tablas difieren así en unos 1 o 2 decimales, pero se aproximan bastante a los resultados esperados. Entonces, lo único que tienen que hacer es 1 menos cuánto me dio la probabilidad de esto. Realizo estas operaciones y tengo que mi valor P equivale a esto, a 0.0212. Y con eso calculo lo que viene siendo el valor P. Bien. Y por último, para finalizar, tenemos lo que viene siendo los dos tipos de errores. ¿Cuáles son los dos tipos de errores? Esto en sí es cuando nosotros se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Ya. Como podemos ver, aquí tenemos una tablita. El error tipo 1 sucede cuando yo aquí tengo mi hipótesis, rechazo mi hipótesis nula cuando era verdadera. Entonces, ahí se produce un error de tipo 1 en caso de que yo haya tomado una mala decisión. En caso de que yo haya rechazado mi hipótesis nula y mi hipótesis nula si era falsa, entonces mi decisión fue la correcta. Asimismo, cuando yo acepto, aunque ya les dije, no se dice acepto, aquí el libro tiene un pequeño error. De aquí lo que se dice es no rechazo. Cuando no rechazo la hipótesis nula y mi hipótesis nula era verdadera, entonces tomé una decisión correcta. Pero cuando yo no rechazo la hipótesis nula y esta sí era falsa, entonces eso se le conoce como un error de tipo 2. Ya. Y bueno, eso en sí viene siendo los errores de tipo 1 y el error de tipo 2 que les puede dar en una distribución. Esto es más teórico que práctico. Para lo que viene siendo lo práctico, ya hicimos calculándolo con los valores de esta tabla. Ya vimos que aquí un Z, cuando nos dan un porcentaje, un alfa, entonces el alfa le ubicamos aquí y tenemos el valor crítico Z. Asimismo, cuando nos dan en cambio el Z y nos piden el valor P, entonces aquí ponemos la fórmula 1 menos la probabilidad de Z cuando sea un valor X. Y aquí lo ubicamos al valor de Z de ahí. Y dependiendo de eso, le reemplazamos por esto. Entonces, por último hacemos 1 menos lo que nos haya dado aquí y calculamos el valor P. Ya. Bueno, y en sí, esto sería, aquí terminaría la clase de hoy.